y la aldosterona es la que controla la presión arterial. ¿Volemos o no? Claro, entonces, ¿por qué? El estímulo primario para la secreción de ADH es la disminución de la osmolaridad, o sea, perdón, el aumento de la osmolaridad. Acuérdate que el cambio del 1 al 2% de la osmolaridad genera ADH. Ese es el estímulo primario. Estímulos secundarios son el descenso de la presión arterial. Pero por ejemplo esto entre un 5 y un 10%. Pero por ejemplo la aldosterona responde inmediatamente a la caída de la presión arterial. Porque viene del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, cuando cae la presión arterial, o cuando cae el gasto cardíaco, que en definitiva es el parámetro que mide, el riñón libera renina. Y la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1 y esta se convierte en angiotensina 2. Con el ECA. Con la enzima convertida en angiotensina. ¿Ya? Y esta forma aldosterona. Entonces, estas dos hormonas, vamos a ponerlas aquí como en grande. Estas dos hormonas lo que hacen es regular la presión arterial. Porque esta es vasoconstrictora. ¿Eso tiene que ver con la sed igual o no? Vasoconstricción, estimula la sed, ¿ya? Y la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio cloruro en el túbulo con torneada distal, ¿ya? Y también activa el intercambiador de sodio-potasio. Intercambiador de sodio-potasio en el túbulo con torneada distal y en el túbulo colector inicial. Y por eso se disminuyen las concentraciones de potasio, ¿cierto? Sí, porque facilita la eliminación de potasio. Y eso lo hace, esto también lo hace en las glándulas sudoríparas, en las glándulas salivares, en el tubo digestivo. ¿Y la ADH tiene que ver con el potasio y con las sales? ¿O el ADH solo es la expresión de acuaporina? No, la ADH, las dos cosas. La ADH, una función, o sea, tiene varias funciones. Una de las funciones, ¿cierto?, es vasoconstricción. Igual que la angiotensina 2. Vasoconstricción. ¿Sí? Hoy se llama arginina vasopresina. Vasopresina. Ese es su nombre. ¿Ya? La vasopresina. Y aumenta la reabsorción de sales, de sodio, potasio y cloruro en el asa de Helder. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, aumenta la reabsorción de agua al expresar la acuaporina 2. ¿Cierto? Y esto en el túbulo colector medular interno. Entonces, si se dan cuenta, principalmente lo que hace esto es controlar el balance hídrico. Porque lo que principalmente reabsorbe es agua. Y si tú lo miras en el análisis, genera un balance positivo para la reabsorción de agua. ¿Ya? Y por eso se llama antiurética, porque concentra la orina. Pero tiene un balance positivo para la reabsorción de agua. O sea, al haber sales dentro de la célula, el agua va por ósmosis, va a entrar a la célula. No, porque mira, esto en el riñón, en nuestro semestre es un riñón, pero el riñón tiene un mecanismo que es así, el asa de Helder. Entonces, en esta parte actúa la ADH. Aquí aumenta la reabsorción de sal en la ADH. En el túbulo contenido. En el asa de Helder. En el Pero esta parte del túbulo del asa de Helder es solo permeable al agua. Y es impermeable a la sal. Entonces, mientras más sales yo reabsorbo acá, más agua reabsorbo acá. Y por aquí al medio pasa una vena que se lo lleva. ¿Ya? Los vasos rectos. Los van a ver en histología. Y un ejemplo, un aumento de la aldosterona podría causar una hipocalemia. ¿Sí? ¿En qué caso podría suceder eso? Un tumor productor de aldosterona. Y de ahí el tumor, un ejemplo, porque la aldosterona, su principal fuente, porque tenía 3 fuentes para poderse activar. La primera era la baja la polemia, la segunda era aumento del potasio y la tercera era ACTH. Entonces, el tumor podría estimular solamente la aldosterona. Solo la aldosterona, porque en definitiva tiene que ser un tumor de la suprarrenal que genera aldosterona. En la zona glomerulosa. En la zona glomerulosa, claro. Y existen. ¿Ya? Y eso, su síntoma podría ser una hipocalemia. Hay unos tumores pulmonares que producen aldosterona. Ah, Porque las zonas tumorales pierden el control. Empiezan a generar angiotensina 2 estimulando siempre la... No, más bien producen aldosterona. Sobreproducción de aldosterona, por eso la hipo.
tumores hacen de todo. La angiotensina 2 es una hormona funcional que genera vasoconstricción y eso no. Vasoconstricción, estimula la sed, ¿Ya? ¿ya? Y aumenta la función cardíaca. Entonces, ¿y la DH en exceso igual puede estimularse? No, al revés. Ah. Aumenta la frecuencia cardíaca. Al revés. Entonces, si te das cuenta, esta es como más para el balance hídrico y esta es más como para la presión arterial. Ahora, en los cambios de la presión arterial agudo se activan las dos. ¿Ya? O sea, un cambio de la presión arterial que haga eso. Que también el otro estímulo es la disminución de la volemia. El volumen de sangre. Porque esto aumenta la volemia. Eso es lo que hace. ¿Ya? Y esos son los estímulos que puso para ese lado, ¿cierto? Sí. O sea, Sí, pues, sí. Eso se lo sabe usted, seguro que se lo sabe. Pero la aldosterona tenía relación con la volemia también o no? La aldosterona más bien estimula la síntesis, la reabsorción de sales y con eso reabsorbe agua. Sí. Entonces reabsorbe más bien un líquido isotónico. En cambio la ADH tú te das cuenta que más bien reabsorbe un líquido hipotónico. Ya. Profe, ¿y el aumento de la volemia por la ADH también se puede producir por la vasoconstricción que produce? No, el aumento de volemia es el volumen de sangre. Siempre miramos el sistema venoso y eso es por volumen de sangre real. Ya, a nivel la vasoconstricción va a producir aumento de la presión arterial. Produce aumento de la volemia. Claro, ambas confluyen en el aumento de la presión arterial. Pero ¿cuál de las dos más potentes para subir la presión arterial? La aldosterona. Y la otra sería como para la volemia. Claro. Lo que pasa es que la aldosterona, si te das cuenta tú, produce más bien, como decíamos hace un ratito, la reabsorción de un líquido isotónico. Porque reabsorbe sal y con eso reabsorbe agua, cuando se logra el equilibrio. En cambio el otro, ¿cierto? Reabsorbe sales, agua, pero también un agua adicional. Y de hecho la DH también, no sé si aprendieron eso, que aumenta como que alarga las células del epitelio del túbulo colector y con eso reabsorbe urea. Entonces, la urea aquí, porque eso ocurre aquí en el túbulo colector medular interno que está como acá al frente. Entonces aquí reabsorbe agua. Pero ¿y eso no va a aumentar la osmolaridad también? Pero también reabsorbe urea. Y la urea arrastra agua. Pero la urea, el pero de la urea es que aquí se va a eliminar. Entonces hace un ciclo la urea. Y con ese movimiento que hace la urea, reabsorbe agua. Pero no se reabsorbe la urea, la urea no vuelve a la sangre. Pero por ejemplo, la sal es absorbida así. En este caso, la DH absorbe sodio y potasio. Sodio, potasio y cloruro. Y cloruro, pero en sodio y potasio, ¿no van a hacer un cambio importante en la osmolaridad? Sí, pero también reabsorbe agua. Entonces Claro, reabsorbe más bien un líquido hipotónico. Y ahí baja la osmolaridad para que se deje estimular. El feedback de la ADH no es por la misma ADH, ¿cierto? Es la molería. La osmolaridad. Cuando se regula la osmolaridad que tú tienes en la zona homorreceptora en el cerebro, tiene una zona homorreceptora que es súper importante, que se llama en la lámina terminal, la porción anterior del tercer ventrículo. Ahí hay una estructura donde están los tanicitos y controlan la sed y controlan el balance hídrico. Y la ADH igual aumentaba la sed. No, La aldosterona es la que aumenta la la sed. angiotensina 2 es la que estimula la sed. La sed la estimula la angiotensina 2 y la adrenalina. Eso tienen que saberlo porque hay una sed psicógena. La gente que toma agua. Y normalmente es provocada por un desbalance de neurotransmisores a nivel central, por hipersecreción de adrenalina y ADH y angiotensina. ¿Ya? Ya, otra, para que vayamos rapidito. Profe, No nos peguemos tanto en una hormona porque si no... hasta cuando hablamos de las hormonas tiroideas, hablamos de muchos efectos que principalmente sería aumento del metabolismo, absorción de carbohidratos a nivel intestinal, pero además habíamos hablado de un efecto en el cual sobreexpresaba receptores beta, ¿cierto? En el corazón, ¿no? ¿Sí? Porque optimiza la función del sistema simpático. Pero ¿es a nivel del corazón o a nivel general el Eso aumento? a nivel del corazón. Solo en el Es el efecto más importante a nivel del corazón porque de hecho tú en los
pacientes que tienen hipertiroidismo, los pacientes que tienen hipertiroidismo tienen como taquicardia y hipertrofia cardíaca. ¿Sí? Y por eso un paciente con hipertiroidismo Se le da beta-bloqueante. beta-bloqueante. Siempre tienen que darle beta-bloqueante. Y para que proteja su corazón. Y la otra pregunta, entonces las hormonas tiroideales podemos tomar como hormonas catabólicas. No, son anabolizantes. Son anabolizantes. Porque aumenta, ahora sí el concepto anabolizante es si aumentan o no la síntesis de proteínas. Entonces las hormonas anabolizantes son todas las que aumentan la síntesis de proteínas. La hormona de crecimiento, la testosterona, la insulina, las hormonas tiroideas. Todas las que aumentan la síntesis de proteínas son anabolizantes. Era la insulina, la hormona de crecimiento y la tiroidea. Entonces la ADH no tiene que ver con la SED. No, ¿por qué me gustan tanto eso? Porque si hay un esquema en un video. No, es que lo que pasa es que el mecanismo... Mira, tú tienes una en el órgano vascular, ¿cierto? Hay unas células que se llaman tanicitos, ¿ya? Esos tanicitos son las células que responden a los cambios de la polaridad. ¿Ya? Entonces, desde aquí, estas células liberan neurotransmisores y se conectan con unas neuronas. Y esas neuronas van al hipotálamo. ¿Ya? Entonces, al activarse esas neuronas, ¿cierto? Van a activar el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, y con eso producen ADH. Y también estimulan que está ubicado en el hipotálamo. ¿Dónde está el centro de la célula? Lateral superior. El lateral El núcleo hipotalámico, ¿dónde está la célula? Lateral superior. El lateral superior. Paraventricular. O sea, uno de estos núcleos es el que produce la célula. ¿Ya? Pero no es que la ADH estimule la SED, sino que el estímulo que genera la secreción de ADH también estimula el centro de la SED. Entonces podríamos decir de que un aumento de la osmolaridad igual aumenta la SED, pero no por la ADH, sino No es por la ADH, no es porque la ADH sea un efecto. Ahora, este centro, estas neuronas que están aquí, reciben señales del locus ceruleus y reciben señales de... Entonces, aquí en el esquema tú vas a ver que la angiotensina 2 y la noradrenalina y la dopamina y la adrenalina pueden estimular la SED. Perfecto, y ahí igual si estamos hablando de ADH, estamos hablando igual de que un aumento del ADH es la razón por la que hay una reacción exacerbada al estrés en los varones. ¿Sí? ¿Pero es porque el varón tiene más ADH que la mujer o responde distinto al ADH? No, el hombre el estrés responde con ADH y con testosterona. Y la mujer responde con oxitocina y progesterona. Son distintas respuestas. Ahora, lo que les decía yo de la SED es bien importante porque después en medicina interna tienen síndrome polidipsia poliuria, que ustedes lo analizan como un síndrome, ¿ya? Y ven causas de polidipsia poliuria, que uno piensa diabetes, ¿cierto? Pero puede ser diabetes insípida, puede ser diabetes mellitus, puede ser una disfunción de los canales transportadores de glucosa en el riñón, puede ser sed psicógena, ¿cierto? Que por estrés una persona tome agua. Y eso es por estimulación adrenérgica y por angiotensina. ¿Ya? Profe, lo que había dicho la ADH, la oxitocina, que el hombre y la mujer tengan diferentes concentraciones de serotonina, ¿influyen algo, no? Sí, por la agresividad. Menos serotonina, más agresividad. Más serotonina, menos agresividad. ¿Ya? Vamos con otra. En el lactógeno placentario usted dijo que aumentaba o disminuía o regular. No, lo que hace es controlar la tolerancia inmunológica materna. Pero eso no entra porque eso es gestación. ¿Ya? ¿Puede explicar la incretina? Ya. Ya, las incretinas
¿Qué son las incretinas primero? Hormonas que secreta el intestino. Ya, son hormonas que estimulan la síntesis de insulina. Eso es lo primero. ¿Cierto? Ya, ¿dónde se producen las incretinas? En el intestino. En el intestino. Entonces, son hormonas que producen el intestino. ¿Cómo se llaman las incretinas? GLP. GLP1 y GLP2. Y GIF. Y el GIP. ¿Ya? Ya. ¿Quién produce el GLP1? La célula L. La célula L y del... ¿no? La célula L es del... Del intestino del ilion. Y la otra, la célula K. Del duodeno. El duodeno y el... Ya. ¿Sí, po? ¿Y este cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Sí, pero la célula es... ¿Cómo se llama este? Del duodeno y líquido. A ver si eso está en los Algo con glucosa. glucolipoproteína. polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, ¿cierto? Y este es Polipéptido. el péptido relacionado con el La glucosa. glucagón. ¿Ya? Eso significa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen estas incretinas? Estimulan directamente a las células beta. Las células beta tienen un mecanismo que está acá arriba en el esquema, ¿se acuerdan? Que aumenta el AMP cíclico y con eso, ¿cierto? Van a cerrar los canales de potasio y van a abrir canales de calcio y con eso se va a secretar más. Ya, ahora, ¿cuánta insulina secreta la incretina? ¿O cuánta de la insulina total secreta la incretina? Es la segunda causa principal de la secreción de insulina. ¿Ya? La primera, ¿cierto? Es La glucosa en sangre. El censo que hace la glucosa. ¿cierto? Esa es la primera. Entonces, cuando tú tienes una curva de insulina, todo esto es cercano al 70, 80%, ¿cierto? Es por la glucosa en sangre. Y esto es por la incretina. Y la parte, una línea chiquitita arriba, ¿cierto? Es por el nervio vago, que estimula la secreción de insulina. ¿Ya? Entonces, por eso que la PTGO, que es la prueba de tolerancia a la glucosa oral, ¿cuándo se indica la PTGO? Siempre. No siempre. Para poder diagnosticar certeramente alguna... ¿Pero cuánto? ¿A quién le pedí la PTGO? Posible resistencia. Sobre 110. Cuando está sobre en ayuno, ¿cuánto? 110. 140. Sobre 110. Sobre 110. Si está sobre 110 en ayuno, le pide la PTGO. Y la PTGO, la persona te dice, pero doctora, ¿por qué no me inyecta mejor la glucosa que es tan asquerosa? ¿Qué te dice usted? No puedo, si yo le inyecto la glucosa endovenosa, estoy subvalorando la capacidad que tiene su páncreas de producir insulina. ¿Y ahí cuál es la relación que tiene el cortisol con la célula beta? ¿Ah? ¿El cortisol con la célula beta tiene alguna relación? No. El cortisol tiene un efecto antagónico sobre la acción de la insulina. Entre GLUT2 y GLUT4, ¿cuál es la diferencia? El GLUT2 es el sensor de glucosa a la célula beta y el GLUT4 es el transportador de glucosa que se sobreexpresa en respuesta a la insulina. Ah, pero igual funciona con GLUT4 lo de la célula beta, ¿no? No, es con GLUT2. Ah, El hígado es principalmente con glucosa y parte del GLUT4. Siempre hay GLUT4. ¿En el hígado también? Siempre, todos los tejidos que son sensados por la insulina sobreexpresan GLUT4. Entonces, glucosa solamente se lo ve. Está es parte del hígado, pero transporta un poco de glucosa. Cuando tú en el riñón tenéis transportado, enfocando agua riñón, vamos a ver los transportadores de glucosa asociados a sodio. Son dos, el 1 y el 2. Y uno dice, ¿cuál es más importante? El 2. Es más importante que el 1. Y si uno saca el 2, el 1 puede hacer un 10% de la pega. Esto es lo mismo. El hígado puede captar glucosa sin insulina, pero puede captar, no sé, un 10 o 15% de la glucosa que puede ser que capta en comparación de la glucosa que capta con el GLUT4. Después.
Profe, tengo una consulta. ¿El cortisol puede entrar directamente a las células hepáticas a hacer su función? Sí, pues normal esteroidal. Y la otra pregunta. ¿Cómo hacer un cambio de hormona? A una consulta que tengo, el núcleo supraquiasmático se activa con la disminución de la luz, ¿cierto? Y después la melatonina, para poder regular ese proceso, va a inhibir el núcleo supraquiasmático para que no se siga produciendo. Así es la regulación de Esa es la regulación. Pero el núcleo supraquiasmático está inhibiendo al núcleo para articular. Ah, ya. Entonces, Ay, por eso produce tú después lo ADH. apagas y se activa el sistema simpático. De ahí se activa el ADH, ¿no? Bien. Pero es porque el núcleo supraquiasmático entonces no baja directamente a mi médula para activar el ganglio cervical superior. No, eso lo hace el núcleo para articular. Ok. Ya. ¿Qué otra cosa? Vamos con. Entraría de adaptación proteína, ¿no? No, nada de gestación y embarazo ni nada, porque eso no estamos viendo ahora. Proteína está más relacionada con embarazo que cortisol. Por eso no vemos. Ahora, las funciones del cortisol y de la hormona tiroides durante la gestación, si la estudiamos. Porque había una pregunta de la prueba que ya con el cortisol asiático, la maduración no tiene que ver con el cortisol, ¿o sí? Por eso está el estrés. Sí. Sí, porque el cortisol hace madurar los hilos, pero eso lo vimos en la clase, ¿no? Sí, yo recuerdo que maduraba el sistema... Lo que tiene que saber de cortisol embriofetal es que activa la placenta para el parto, participa en la diferenciación final del sistema cardiovascular y la síntesis de surfactante pulmonar. Eso va. Pero eso es intrauterino. Porque el resto lo vemos más en detalle ahora en las clases que estamos teniendo ahora de crecimiento. ¿Eso es intrauterino? ¿Lo que dijo recién? Sí, eso es intrauterino. Cuando hablamos de las regulaciones, ¿Qué hacemos ahora? Dígame. la variedad de Ya, no, la eurocortina no se la aprendan. Lo que tienen que saber ustedes es que ahí hay el receptor de CRF tipo 1, CRF-R1 y CRF-R2. Y que este inhibe al 1. Y eso es todo. Y que aquí hay un montón de sustancias que van a evitar que se active o se sobreactive el eje. El CRF1. El 1 es el que produce. El 1, la activación del 1 es la que produce la ruptura de la propia melanocortina. Y aquí se produce ACTH, beta-lipotrofina, beta-endorfina y la MSH. ¿Es más importante decir que regula o que inhibe directamente? Regulan, esos procesos regulan. Profe, ¿la MSH en referencia al apetito lo estimula o lo inhibe? Lo estimula. Porque se usan anticuerpos anti-MSH para controlar la obesidad. Verían las terapias anticuerpos que se puede hacer maravillas con las terapias de anticuerpos. Ojalá que alcancemos a ver algo de terapia anticuerpos cuando hagamos sistema inmune. Y siempre tengo una esperanza, nunca alcanzamos a llegar ni a autoinmunidad ni a terapia con anticuerpos, que es fantástico. Se pueden hacer anticuerpos para inhibir lo que tú quieras. ¿Cómo es la modulación del dolor a nivel central? Claro, pero lo que tienen que saber La ahí regulación del dolor a nivel central. es lo siguiente. Ahora que todo el sistema asciende por el sistema anterolateral, ¿cierto? Entonces tú tienes... Entonces, a medida que va ascendiendo el estímulo, ¿cierto? Por el sistema anterolateral, se van activando, por ejemplo, el sistema modulador descendente, que está ubicado en la sustancia gris pericaudal, los núcleos gigantocelulares, los núcleos del RAFE,
Todo eso se van a activar, ¿cierto? Y van a generar el sistema descendente de modulación del dolor. ¿Ya? La otra proyección, ¿cierto? Es tálamo cortical. Y eso te permite Hacia la corteza. identificar. ¿Ya? Entonces, ahí algunos pasan directamente a la corteza somatosensitiva primaria, que normalmente son los estímulos somáticos, la superficie del cuerpo, y otros van, ¿cierto?, de la corteza somatosensitiva secundaria a la primaria, que son los viscerales. Que son poco identificados. Y la otra proyección, ¿cierto? Esta espinotalámica, espino-reticular y la espinomesencefálica, que va de los núcleos talámicos internos, del tálamo interno, A la corteza del cíngulo anterior. la corteza del cíngulo anterior, a la amígdala y a la ínsula. ¿Ya? Y eso hace una regulación límbica. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, hay factores neurotransmisores que son capaces de apagar la amígdala, como los peptidopioides. ¿Ya? Hay otros que el GABA, que también apaga todo el sistema. Entonces los anestésicos generales te quitan la percepción del dolor. Entonces, el espino talámico es el que hacía la regulación emocional. No, el espino talámico es el que permite la localización, porque es tálamo corteza. ¿Y cuál era el que daba la El espino mesencefálico y el otro es espino reticular. La espino muscular es la regulación, o sea, la modulación del dolor a nivel espinal. Descendente, que genera la modulación descendente. ¿Y ahí donde estaba el medicamento de la pregabalina para el dolor neuropático? ¿Quiere que nos aprendamos como medicamentos de cada sección como a nivel central y después como... Te cambio la pregunta por el... No, tienen que aprenderse la fisiología del dolor. Tiene que aprenderse la fisiología. Como supraespinal como noradrenalina, serotonina, dopamina y los opioides, esos bajan a actuar a nivel segmental. Claro, pues lo que aquí, ahora tú, tienes aquí la proyección espinal, ¿cierto? Que una neurona periférica va a liberar sustancia P y glutamato, ¿cierto? Y estas lo va a captar una neurona postsináptica que tiene los receptores para esta sustancia. Los AMPA y los NKB. Los NK, los AMPA, todos los que ustedes dicen. Y aquí viene un control supraespinal, que viene de aquí. Y ese libera noradrenalina, dopamina, Opioides endógenos. opioides. Endógenos. Opioides endógenos. ¿Por qué son opioides ¿Ya? endógenos? ¿Cómo? ¿Por qué son opioides endógenos? ¿Por qué son La beta-lipotrofina, la adrenorfina, la beta-endorfina. ¿Por qué? Porque los opioides, el opio se usa hace 6.000 años. Entonces, el sistema opioide endógeno se mapeó hace poco. Ya, perfecto. Usamos el sistema opioide endógeno. Fabi, Ya. ¿puedes hacer un poquito la Y pregunta también para aquí que hay se unas escuche? neuronas Porque si no, no se locales. escucha. Neuronas locales que liberan GABA y glicina. Glicina. Entonces, este es control espinal del dolor. Esto es el control espinal. Entonces, lo que hacen estas sustancias normalmente es generar un efecto inhibitorio. Todas estas moléculas que describimos aquí se tratan inhibitorios sobre la propagación del dolor. O sea que todo eso disminuye como la percepción del La dolor. intensidad del estímulo. Profe, ¿podemos...? O regula la intensidad del estímulo, porque si no, imagínate que nadie regulara esto. Sí, pero por ejemplo, usted había hablado de los blancos terapéuticos del dolor, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿serían analgésicos? ¿Pero eso es analgésico espinal? Pero los que hacen eso lo hacen a nivel espinal. Profe, ¿puede mostrar Entonces, ¿cómo sería un analgésico a nivel central? Los analgésicos centrales son los antidepresivos. Ah, ya. Profe, ¿puede mostrar de nuevo a nivel espinal que justo se corre la cámara? Todos los medicamentos que hacen analgesia, por ejemplo, para dolor crónico, son antidepresivos. Se usan los medicamentos que están utilizando hoy día para tratar el dolor crónico, dolor neuropático, la fibromialgia, se usan antidepresivos inhibidores de la recaptación. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Puede mostrar de nuevo el tracto espinal? Ah,
No, solamente mostrarnos que un mono terriblemente horrible. El sistema inmunoascendente entonces desciende con estas neuronas que llegan y liberan noradrenalina, dopamina, serotonina y peptidopioides. ¿Ya? Pónganle POE, que son los peptidopioides. Ya. Y a nivel local se libera GABA y glicina por interneurona. ¿Ya? Y esto van a contrarrestar esta señal que es excitatoria siempre, porque el glutamato y sustancia P son excitatorios siempre. Gracias, profe. ¿El GABA y la glicina no tenían que ver con el control espinal o segmentario? Sí, bueno, el control espinal. Si ahí estamos hablando Es que había dicho que neurona local. Por eso, control espinal. Ah, control espinal. Profe, ¿los cannabinoides endógenos funcionan a nivel celular? A nivel espinal, a nivel central y a nivel periférico. Igual que los opioides. Igual que los opioides. Y la de la serotonina y todo eso son supraespinales. Ahora, sí. Ahora, estos péptidos que se liberan, los peptidopioides endógenos y los cannabinoides se liberan en concentraciones pero chiquititas, solo para modular. Entonces, cuando ustedes usan los medicamentos que imitan a los opioides o los medicamentos que imitan a los cannabinoides, usan una concentración mucho mayor y ahí potencian la analgesia. ¿Ya? Ahora también, ¿cierto? No se olviden que esta es una neurona periférica la que lleva el estímulo, ¿cierto? Esta neurona tiene un cuerpo, una terminal, ¿cierto? Y aquí el impulso eléctrico se conduce por canales de sodio, dependiente de voltaje, es una neurona finalmente. Entonces por ahí hay unas preguntas, ¿cierto? Que dice, si yo bloqueo los canales de sodio dependientes de voltaje en una neurona periférica que conduce el dolor, ¿qué estoy bloqueando? La transmisión del impulso. Ahora, eso es eficiente, súper eficiente. Los anestésicos locales han sido eficientes por décadas, pero se pierde la percepción del estímulo. Y para nadie es bueno tener una mano anestesiada, porque te puedes quemar, te la puedes morder. De hecho, uno se le empieza a morder por algún reflejo primitivo que nunca he entendido, hasta que sale sangre. Los anestésicos Sí, los anestésicos empiezan a morder las carillas internas. Nunca entendimos cómo se hace. La serotonina a nivel periférico estimularía el dolor, así como y a nivel espinal y supraespinal Claro, modula. claro, aquí tú tienes un conjunto de sustancias, por ejemplo, a nivel periférico, cuando se produce un daño, la serotonina viene del sistema serotoninérgico plaquetario, porque cuando hay un daño, ahora vamos a ver el sistema inmune, se rompen los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y se activa la coagulación, entonces llegan las plaquetas y las plaquetas liberan serotonina. Ya hay esa serotonina, que son parte del sistema serotoninérgico plaquetario, ¿cierto? Que ahora vamos a sacar la serotonina del sistema nervioso central a la periferia, van a estimular a los receptores 5-HT3 que son excitatorios, que es un canal iónico. ¿Ya? También se van a liberar prostaglandinas, tromboxano, leucotrieno, bradicinina, interleuquina, histamina. Todo eso van a estimular la fibra nerviosa. Entonces, esa fibra nerviosa va a responder activando los TRPV1, que son los receptores transientes, y liberando sustancia P y generando un feedback positivo en el área que va a liberar más de esta sustancia y más, y el dolor se va a ir propagando. Ante el dolor, primero sustancia P. La sustancia P estimula la liberación de histamina, y histamina de sustancia P en feedback positivo. Feedback positivo. Profe, ¿y la adenosina actúa como analgésico o como analgésico? No, como analgésico. La adenosina analgésico. Todas las sustancias periféricas de la inflamación son sustancias algogénicas. Es que estaba leyendo aquí y dice: la adenosina, un metabolito del ATP, tiene un efecto analgésico mediado por receptores purinérgicos del tipo A1. Es que depende del tipo de receptor. ¿Sí? ¿Quién escribió eso? Sí, se depende del tipo de receptor. Siempre va a haber un tipo de receptor. Ahora aquí también hay vía inhibitoria. Entonces aquí están los opioides, que los opioides, por ejemplo, se ha visto que se sobreexpresan los receptores en las fibras dañadas. O sea, en los tejidos donde hay daño se sobreexpresan. ¿Se ha visto eso? Cuando una persona siente como, cuando le ponen opioides, siente como más calorcito en las zonas que tiene daño. Eso es como un relato de las personas que le inyectan opioides. En las zonas donde hay un daño siente un poco más calorcito, y eso ha tendido a probar la teoría de que los receptores se sobreexpresan en la zona de daño de los opioides. ¿Ya? También a nivel periférico puede actuar el GABA como inhibitorio.
¿Ya? Entonces, tú, eso también te puede producir. Ahora, la principal analgesia periférica es inhibiendo esta sustancia. Con los antiinflamatorios que suprimen la liberación. Y a nivel de nuestro cuerpo, ¿cómo se modula a nivel periférico esta respuesta de inflamación continua? Porque si tú no la modulas, se amplifica. Pero ¿cómo lo modula nuestro cuerpo? ¿Con los tiroides endógenos? Es que no lo va a modular tu cuerpo. Tu cuerpo te va a decir, hay dolor y te duele y va a hacer que te duela para que tú no muevas la estructura. En la ayudantía explicaron tiroides. ¿Ya? Explicaron la parte de entraban a las células foliculares, el yodo, y pasaban muchas cosas que no vimos en clase. Es que yo les dije en la clase que las leyeran. No, sí, pero Es fácil. Yo te lo explico. Está difícil. Fue- Si compraste el... Yo vi la letra, era Simón Krause, ¿cierto? Dije, ¿para qué? Si ya soy mejor que con el... Te juro que no estoy mejor. Simón es brillante. Ya, la TSH, acuérdense ustedes que la TSH es una hormona proteica, ya que tiene analogía estructural con ¿quién? Con el... Con la HCG. Y yo le decía que también podría tener con algunos anticuerpos. ¿Ya? Eso nunca hay que olvidarse de la TSH porque genera muchos dolores de cabeza la TSH. Siempre tiene que puede sufrir mimetismo molecular, que se llama así eso, con la HCG y con un anticuerpo. Entonces hay anticuerpos que pueden ir y estimular a la glándula. Y hace que la glándula genere, y hay un hipertiroidismo autoinmune. El anticuerpo va y estimula la glándula para producir hormonas tiroides. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué es lo que hace la TSH? La TSH, ¿cierto? Activa, tiene dos receptores, un receptor que produce inositol trifosfato y otro receptor que aumenta el MP5. Son dos tipos de receptores. Aparece así simplificado en el esquema. ¿Ya? Pero eso lleva a que, por ejemplo, esto facilita la presencia de un intercambiador de yodo sodio. Pero, profe, ¿no es cotransporte sin importe? Los dos entran. No, llega antiporte. Es que, bueno, Lo sí. mismo, no te Sí, preocupes. ya. Eso es lo que me importa. Pero qué sé yo, ¿ya? Por un mecanismo de transporte activo secundario. Entonces, una de estas tiene que ir a activar la bomba para que este pueda funcionar. ¿Cierto? Sí. Ya. El yodo está acá, ¿cierto? Se va a unir Sale por las pendrinas, ¿o no? a la globulina, a la tirosina, ¿cierto? Sale por unas proteínas porque es un ion, entonces no puede salir solito, ¿cierto? ¿Cómo se llaman las proteínas? Pendrinas. Pendrinas, ya. Y aquí se activa una enzima que se llama tiroperoxidasa. Sí. La TP. ¿Ya? Que para poder hacerse todo eso tienes que producir peróxido de hidrógeno también, en paralelo la célula. Y la tiroperoxidasa lo que hace es cataliza la transferencia del yodo a la tirosina. Entonces tú formas unidades de monoyodotirosina, que es una tirosina con un yodo, y unidades de diyodotirosina. ¿Ya? Entonces estas unidades de MIT y DIT, ¿cierto? Van a formar la T3 y la T4. Profe, pero ahí el yodo no puede estar cargado, ¿verdad? Tiene que pasar por la... Claro, el yoduro se convierte en yodo. En yodo, ya, perfecto. Ahora, luego, ¿cierto? Esta molécula grandota que es la TBG, la tiroglobulina que trae MIT, DIT y T3 y T4, ¿cierto? Va a entrar a la célula y esta endocitosis también la hace esto mismo, ¿cierto? Y una vez que está dentro, hay una enzima intracitoplasmática, ¿cómo se llama? No lo puedo. No se llama. ¿Tirocortina? ¿Se refiere a las proteolasas? Para...
sea, Para que proteólisis. separaban a la tiroides. Tiroproteasa. Uy. Encima del lisosomal y quedamos bien. Necesitamos más. Entonces esas las rompen. ¿Ya? Y T3 y T4 van a la sangre y la MIT se reutiliza. Se reutiliza. Cuando entraban, dijo, y aquí esto también lo hace esto y hizo el TIC. ¿Quién es el TIC? ¿Esos dos? La ¿O- TSH. Ah, Porque acuérdate que la TSH, una de las cosas que va a promover es que se formen estas estructuras. ¿Se acuerdan? Esos pseudópodos que van a atrapar la tiroglobulina y la van a endosinar. Profe, ¿y quién comentaba la formación de tiroglobulina y TSH. la misma TSH? La TSH ¿Y es se una puede y las tiroglobulinas igual están en la sangre o no? Sí, también. ¿Y se puede inhibir su formación? Sí, pero la tiroglobulina igual se produce en el hígado. ¿Ya? Si alguien inhibe, si hay menor tiroglobulina, ¿no afecta a la función? Sí, obvio que sí. Entonces, otra cosa que hace TSH es producir hipertrofia de las células folliculares. Esa es otra función que tiene la TSH. Entonces, si le falta yodo, se produce bocio. bocio, la célula se hipertrofia. ¿Cierto? Hipertrofia y hiperplasia, la célula hipertrofia e hiperplasia. Y el sodio es ¿Ya? Ya, entonces tú tienes, normalmente la T4 es tiroidia, ¿cierto? pero es inactiva. La T3 es tiroidia y T4 que se convierte en T3. Y la T3 también se puede convertir en T3 Reversa. ¿Cuándo es T3 reversa? Cuando soy la anillo interno. Cuando le sacamos el yodo, ¿de dónde? Anillo interno. ¿Interno o externo? Interno. Interno o externo, ¿seguro? Lo que escucha la mitad dice externo o externo. Es que es el interno. El externo es de la T3 y porque saca del 5. Claro, muy bien. Del externo. Y ahí esto se produce por la deionidasa 3 y esto se produce por Por la 5. Ah, y 2. ¿Ya? Espera la tercera y la T4 y ahí aquí quería explicar al compañero tercero que se inhibían a un nivel de autónomo hipófisis. Porque tiene esto es un eje. TSH. ¿Quién es el compañero tercero, Simón? Sí. Ya. Profe, la T4 se puede regular por la concentración de yodo. Sí, también. El yodo inhibe a la glándula. Por eso que en el hipertiroidismo hay una terapia que es con yodo radioactivo. Y tienen que. Come esa cuestión porque te hace. Se aísla el paciente. Te tenés que encerrar en una pieza, solo. Si tenías una segunda vivienda, lo pasáis chancho, te vas a la playa, unas semanas. Pero si no, estás en una casa, encerrado ahí, sin nadie que esté contigo porque puedes contaminar el resto. Entretenido, ¿eh? Para algunos, sí, entretenido. Ya. Profe. Pero después en sangre también se transporta por la TBG. La sangre se transporta unido a la albúmina y unido a la tiroglobulina. La misma. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Pero la... Porque se produce en el hígado y se produce en las células, son proteínas nada más. Pero Simón dijo la T3 con la albúmina, creo. Sí. Tienes razón. Ahí no, pero por eso le estoy preguntando, ¿sí? Sí, pues. Una es más con la albúmina, que es la T3,
Y la T4 es más con la TBG. Ah, ¿Está con la tablita? sí. Pero, ¿por qué la albúmina entonces tiene No, que la albúmina es una proteína de transporte de muchas moléculas. Ah, ya, me parece. También el cortisol. También transporta el cortisol. El CBG. El cortisol es transportado por la albúmina también y por la cortisol binding protein. CBP. Profe, yo había leído que la TBG era como la máxima transportadora del T3 y T4 y que la albúmina igual ayudaba a suplir esa función, pero No, tienen distintas concentraciones. ¿Sí? Sí. Hay una tablita en la clase. Una tablita, sí. La transred. Ahora, la albúmina es una proteína de transporte por excelencia en el plasma. Y es la proteína plasmática más abundante. Ya, ahí estamos, ahí teniendo la Eran como 3.500. Los que van a hacer la función van a ser las libres. T4 más con TBG y T3 más con albúmina. ¿Profe? Pero las proteínas, o sea, las hormonas que se unidas a las proteínas sean de forma inactiva, ¿cierto? Porque la forma libre es la forma que va a llegar a la célula. Sí. El otro es como un punto de reserva, ¿no? Sí. ¿Y cuál de las, y cualquiera de las dos puede inhibir el eje? La proteína y la proteína. Y ahí igual habían hablado los ayudantes sobre el eje, o sea, sobre el hasta larga inhibición, el ultra larga, el ultra corta y el corta. Sí, porque es cuando asa corta, asa larga. ¿Ya? Profe, en las células cuando entra T4... Ah, pero no es cosas interesantes. Cosas que les vaya a preguntar, unos puros detalles de la TBG, la TBA. Yo voy a hacer pensar igual que siempre. Pero... Paciente de sexo masculino, 14 años de edad, taquicárdico, sudoroso, frío. Ah, simpático. ¿Quién está activo? El sistema simpático. Simpático. Usted lo intenta sostener en la camilla y su fuerza es descontrolada. ¿El sistema nervioso simpático? Sí, simpático. ¿Sistema nervioso? Simpático. ¿Y si estamos hablando? ¿Qué haría? La cabeza bajo el agua. ¿Hay un beta bloqueante? ¿Alguna maniobra va a haber? Sí, cualquier maniobra va a haber. La paletita, No mueve. ya, pues esas cosas prácticas y les puedo preguntar. Profe, nosotros habíamos hablado igual acerca de una como aumento o disminución de la función tiroidea respecto a lo que serían los andrógenos femeninos y masculinos. En los dos Es se que el inhibe. ciclo reproductivo no hemos visto, así que... Ah, ya no lo asociamos con tiroides. Ahora sí tú tienes que saber que cortisol Inhibe. Y aumenta la expresión de... Insulina igual. esas son las hormonas que inhiben directamente el cortisol. Profe, ¿y la GH disminuye la liberación de TSH? No, son amigas. Son amigas. Ahí amplifica. ¿Cómo es la relación? Es que son complementarias, pues la GH, la hormona de crecimiento, la hormona que hoy día median el crecimiento en el niño. Pero son complementarias. Yo no había Los visto... antagonistas. la prolactina tiene una relación con el Sí. ¿Cuál? Tú sabes que anda la insulina, cómo puede andar la insulina, sabes cómo funciona los receptores de la insulina, qué efectos tiene la insulina, cómo se Nosotros vimos de la forma de activar la célula a beta del páncreas, vimos las distintas formas. Y para las células alfa, o sea, alfa era Alfa glucagón.
Las alfa igual es por... igual tienen sensores de glucosa, Sí, pero funcionan como al revés. sí, tengo glucagón. Y ahí esa sería su primera estimulación. Sí, Su segunda estimulación sería por el sistema nervioso simpático. simpático. Eso, quería preguntar, que en el grupo se puso que solo consideremos como inhibitoria la señal, pero al final igual estaba el alfa 2 y el beta. Sí, los beta siempre, los alfa 2 siempre van a estar, Consideramos- pero esos son sistemas de regulación, no es que tengan un efecto neto sobre la secreción de insulina. Entonces, De hecho, el Dr. House dijo, aumenta la adrenalina, aumenta la insulina, no lo dejé de ver. ¿en serio? ¿Se equivocó? Se aumenta la insulina, disminuye la... Aumenta la adrenalina, la insulina aumenta. Entonces solo utilizaríamos el alfa. Sí, oye, no te voy a dejar que, si no, ¿sabes qué? Otra semana voy a tener que andar en ese auto, que me va a decir está chocado. Tengo que ir a buscar mi auto al taller y me voy a atender ahora, así que me tengo que ir. ¿Ya? Chao, profe.